Amigos, amigas de Facebook, familiares, hermanos, hermanas, primos, primas, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, me da mucho gusto saludarles. Hoy es una tarde de testimonios, es una tarde en la que vamos a compartirles las maravillas que ha hecho Dios con nuestra vida, las cosas enormes que ha hecho Dios para con cada uno de nosotros. Me da mucho gusto presentarles a una invitada muy especial. Ella es una mujer bien fuerte, ella es una mujer que tiene una voz, ¿qué voz? ¿Qué voz? Es una mujer que ha sido muy valiente en la vida y que detrás de esa gran voz hay algo que contar. Hay algo que ella tiene que contarles a ustedes para que conozcan y para que puedan ver las manos de Dios obrando en nuestras vidas. Me da mucho gusto presentarles a Araceli. Ara, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga a todos, gracias. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Quién era Ara antes de eso? Bueno, yo siento que, pues como cualquier persona común y corriente, ¿no? Que vive por vivir, que hace las cosas porque las tiene que hacer, que se mueve por lo que la sociedad nos va conduciendo, una persona normal, común y corriente, que trabajaba, que se dedicaba a su casa, simplemente así. ¿Quién fue la persona, cómo fue el momento en que Cristo te fue llamando, Cristo te fue atrayendo? ¿Cómo estaba tu corazón y cómo fue ese momento? Pues es un proceso muy largo, ¿no? Porque de conocer del Evangelio, pues sí conozco desde niña. Desde que yo me acuerdo que ya tenía uso de razón, ya nos llevaban a la escuela dominical. Pero, como te digo, pues uno vive en el mundo sin interesarse en las cosas de Dios realmente, porque, primero que nada, yo creo que todo viene de los padres, ¿no? Entonces, pues mi papá, como todo el mundo que practica la religión común que es el catolicismo, así mis padres también lo llevaban según ellos, y a nosotros pues de alguna manera era lo que nos inculcaban también, ¿no? Yo puedo decir que anteriormente pues yo creía en la Virgen de Guadalupe también. Para mí San Judas Tadeo era lo máximo según yo, ¿no? Y pues así andaba por el mundo y todo, ¿no? Entonces, hubo muchas ocasiones en las que como que hubo destellos en las que Dios se presentó a mi vida, pero pues uno anda tan distraído en el mundo, en las cosas, en uno mismo, que no escuchas esa voz, ¿no? O a veces no queremos escucharlas porque choca, ¿no? Porque sabemos ahora que conozco de la palabra que las cosas santas pues jamás van a compenetrarse con las cosas mundanas. Entonces, como uno está en el mundo viviendo su vida, pues realmente Dios nos estorba, porque el pecado y la santidad jamás se van a mezclar, ¿no? Entonces, bueno, fue pues el vivir. Yo creo que ya mis procesos empezaron cuando empecé a vivir ya mi vida de adulta, ya siendo madre, ya teniendo una pareja, empezando a sufrir lo que se sufre allá afuera cuando uno hace las cosas desordenadamente, cuando uno vive la vida loca, como dicen por allá, y uno empieza a tomar malas decisiones, a equivocar el camino, y vienen ya los problemas sentimentales, emocionales, familiares, de todo tipo. Y pues así fue como hace aproximadamente 20 años, yendo por la calle. Iba yo llorando porque me acababa de pelear con mi pareja de ese entonces, en la que iba yo caminando por la calle llorando desesperada, y una persona me sale al encuentro y me abraza, una mujer. Me dijo, no estás sola, Cristo te ama. Para mí fue algo tremendo porque, para empezar, yo ni la conocía, ni ella a mí, pero fue el haberme dicho eso. O sea, me marcó realmente el que ella me haya dicho, Cristo te ama, porque creo que en ese momento lo que yo más necesitaba era eso, amor. Pero ese amor que ahora sé que solo Dios puede dar, que es el amor que lo llena todo, que es el amor que no te deja ningún hueco para sentir ningún dolor, ninguna tristeza. Entonces,
pues bueno, fue un impacto para mi vida, ¿no? Cuando ella me abrazó, lloró por mí y me dijo esas palabras y pues a partir de ahí fue que yo empecé a tener un encuentro con el Señor. No fue un encuentro absoluto, total, inmediato, pero sí ya hubo algo que entró a mi vida y que llegué a la iglesia en la actualmente que me congrego, que ahora es Portadores de Bendición, pero hace 20 años se llamaba Comunidad Cristiana Elim, que estaba el pastor Gamaliel Vázquez, ahora es nuestro pastor Samuel, y empecé a congregarme en esta iglesia y empecé a caminar y empecé a tener un poco más ya de contacto con el Señor. Pero desgraciadamente pues el mundo jala, el mundo jala, o sea, el enemigo nunca va a permitir que tú vengas a los pies de Cristo, porque allá afuera el mundo nos ofrece pues todo, ¿no? Y a veces nosotros venimos tan lastimados, venimos tan decepcionados, venimos que pues no sé, necesitamos algo grande, algo poderoso para que nos saque de ahí, y a veces tenemos que tocar fondo para poder llegar a ver la luz, porque solamente así, bueno, en mi caso solamente así fue, yo tuve que tocar fondo para poder ver la luz de Cristo. Y después de eso, Ara, ¿cómo es? ¿Empiezas a asistir a la iglesia? ¿En qué manera tu vida empieza a cambiar? ¿Te costaba trabajo todavía rendirte completamente a Dios? ¿Qué pasaba con tu familia, tus hijos, tus relaciones? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó dejar? Pues sí, fue difícil, porque fíjate que pues cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué y en mi primer amor para mí era lo máximo. Y yo le hablaba a todo el mundo y a mi papá y a mis hermanas y fue muy tremendo, porque como la palabra de Dios, ahora que la conozco, nos advierte, los primeros que te atacan son los de tu casa. Mi papá me llevó a sacar a patadas de su casa. A mí no me hables de eso, a mí con mi Virgen de Guadalupe pero yo trataba de decirle, mira papá, esto, lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, fue enfrentar a mi familia y fue enfrentar también mi área de trabajo. Yo me dedico a cantar y obviamente pues trabajo en un lugar donde pues, las cosas de Dios no tienen cavidad, pero ni de chiste. Entonces el hecho de yo llegar y que empezaran a ver también un cambio en mí, porque también creo que eso empezó a notarse y empecé a recibir burlas, empecé a recibir rechazo y ay, ya llegó la hermanita y ay, tráiganle su tecito y su vasito con leche y burlas, o sea, burlas realmente, ¿no? Y tápense, ay, no digan nada porque sus oídos casan, bueno, muchas cosas que son muy tremendas, ¿no? Y también el hecho de que uno lucha con su propia naturaleza, porque pues yo ciertamente nunca fui ni alcohólica, ni fui bebedora social, como se le dice allá afuera, ¿no? Pero el hecho de tener que empezar a dejar todo eso, ¿no? Es algo que la gente de allá afuera se confunde mucho cuando te dicen, es que en tu iglesia te prohíben, es que en tu iglesia, no, es que a mí jamás nadie, ni el pastor Gama, ni el pastor Samuel, ni ningún pastor que yo haya conocido hasta ahorita me dijo, no fumes, no tomes, no hagas, no, nada. Esta es una cuestión que se empieza a adquirir por una decisión propia, porque cuando uno empieza a conocer del Señor, empiezas a ver y empiezas a escuchar y empiezas a darte cuenta lo que Dios pide de nosotros. Entonces, realmente sí enfrenté muchas cosas allá en el mundo, o sea, mucha oposición, muchísima, ¿no? Pero creo que cuando Dios tiene preparado algo para tu vida, ya no hay nada que lo mueva. Y aunque volví a tener tropiezos y volví a tener caídas, pero el Señor ya me tenía en la mira. Ya le doy gracias a Dios porque su misericordia desde entonces me ha acompañado hasta este día. Y entonces lo único que tuve que hacer pues fue buscarle más, meterme más. Recuerdo que en otra iglesia donde yo me congregaba, cuando me preparé para bautizarme, un día antes, fui y le dije al pastor, ¿sabe qué? Que no me voy a bautizar, porque siento que yo no estoy preparada para esto, ¿no?
porque realmente el enemigo siempre te va a atacar. Y yo decía, no, pues soy una hipócrita, no, pues yo no sirvo para esto, no es lo mío. Ahora sabemos que el enemigo pues nunca va a permitir, ni te va a soltar. Y fíjate que tengo un testimonio bien tremendo, porque cuando yo tenía 20 años, que fue cuando yo conocí así del Señor y todo, recuerdo estar acostada una noche en mi casa, mi hermana junto a mí, y no sé, esa cosa que ahora se le llama, que dicen que se te subió el muerto, si han escuchado de eso que dicen, ¿no? Entonces yo lo sentí por primera vez. Yo sentí como mi cama se hundió así, y sentí una fuerza tremenda así, ¿no? Y esa cuestión de no poder respirar. Entonces, fueron varias veces las que yo experimenté esta presencia. Pero en una de esas, yo lo confronté y yo le dije, bueno, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Porque yo sentía mucho miedo realmente, y yo lo único que hacía era clamar la sangre de Cristo, porque yo he aprendido y sé que la sangre de Cristo tiene poder, o sea, y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces ese peso se iba yendo, ¿no? Pero en una de tantas veces que yo lo confronté, yo le dije, dime quién eres, qué quieres. Y se los prometo que él me dijo, soy Satanás, y tú eres mía, y no te voy a dejar. Y se los prometo que yo vi la luz que entraba de mi ventana, porque era un ventanal muy grande, entraba la luz, y era una capucha negra, pero cuando la tela de lo que yo creía que eran sus manos se descubrió, eran unas pezuñas que yo tenía aquí, unas pezuñas como de vaca. Y él me lo dijo claramente, que él era Satanás y que no me iba a soltar. Entonces, yo traté de buscar más del Señor, traté de aferrarme, traté de conocer más, me metí a estudiar más, me vi. Entonces, bueno, volviendo a lo otro, cuando yo llego y le digo al pastor que yo no estaba preparada, bendito sea el Señor que me llevó con un hombre sabio, con un siervo de Dios, que me dio las palabras adecuadas. Y él me dijo, mira hija, para este tipo de decisiones nunca vamos a estar preparados, pero yo te voy a dar un consejo que a mí me ha servido. Vamos a suponer que tú eres esta persona, así, espiritual, y esta es tu naturaleza carnal. A la que tú alimentes es la que siempre va a estar fuerte. Claro. Y bautízate, ¿por qué? Porque primero que nada es un paso de obediencia. Y bueno, pues sí, me bauticé y seguí todo, ¿no? Y después de eso me vinieron cosas muy tremendas. Mucha persecución espiritual, opresión también. Yo escuchaba voces en mi cabeza y yo estuve a punto de suicidarme, de hecho. Esto ni mi familia lo sabe, pero yo intenté suicidarme. Porque uno toma decisiones equivocadas, escoge gente equivocada. Yo no culpo a la gente, porque gracias a Dios con esa gente yo estoy en paz ahorita, porque Dios me hizo ver que yo tenía que pedir perdón a todo aquel que yo le haya hecho algún mal. Pero sí, uno comete errores, uno comete muchos errores y uno se deja llevar por la vida, por los malos consejos, por las malas amistades, porque desgraciadamente las hay. No todo el que te dice tu amigo es tu amigo allá afuera, ¿sí? Muchas veces pueden ser tus amigos, pero no les importa realmente lo que a ti te pase, ¿ves? Entonces, pues yo volví, aún después de bautizarme, volví a caer en excesos, everybody cuáles fueron, pero caí en excesos que me volvieron a llevar hasta el suelo otra vez. Pero como te comento algo, la misericordia de Dios siempre estuvo conmigo, siempre, siempre. Ahora me doy cuenta que Dios estuvo conmigo en todo tiempo, en todo momento. Y aproximadamente hace 11 años que llegué a Portadores de Bendición, que Dios me trajo de una manera sobrenatural también, porque la manera en que Dios me trajo no tiene explicación. Nadie podría creérmelo, pero yo lo sé, yo lo viví.
y el Señor lo sabe, que Él me trajo a esta casa de una manera sobrenatural y que desde entonces con todo mi corazón le he buscado y no me considero la mujer perfecta, ni la buena, ni mucho menos. Soy una mujer con muchos errores, con muchas carencias, pero que en mi corazón la convicción más grande que tengo es que Cristo es mi Salvador y de ahí nadie me va a apartar. Ahora mi convicción es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es mi convicción ahora. Ahora, ¿podrías contarnos un poco de esta experiencia sobrenatural en la que llegaste a la iglesia? A la iglesia. Bueno, pues te das de cuenta que yo vivía por la villa y me cambié aquí.